Muy bien, entonces vamos a la materia de guerra espiritual. Recuerde que este trimestre estamos viendo 4 temas, ¿verdad? 4 materias, que son doctrinas de salvación, doctrina del Espíritu Santo, cristología y guerra espiritual. Ya les dije que ustedes pueden separar sus notas para ir anotando. En cada semana vamos a profundizando en cada tema. Y hoy, por ejemplo, con de la guerra espiritual, llevamos 2 temas de cada materia, ¿verdad? Ya estamos avanzando más. Y quiero que vayamos entonces en un resumen pequeñito ahí de la primera clase que fue preparándonos para la guerra, en la materia guerra espiritual, preparándonos para la guerra. Dijimos que teníamos que identificar primeramente, claramente, el enemigo contra quien era nuestra lucha, ¿verdad? Vimos Efesios 6:10 al 12. Juan 10:10, donde claramente vemos quién es el enemigo, ¿verdad? El enemigo no son personas de carne y hueso, no son personas humanas, sino poderes de las tinieblas. Vimos los orígenes identificando nuestro enemigo, ¿verdad? Sí, es un resumen pequeño. Vimos los orígenes del diablo, que no fue diablo al comienzo, sino un ángel de luz, ¿verdad? Luzbel se corrompió causa de su hermosura y de su perfección, dice la Biblia. Entonces también miramos que Jesucristo ya ganó la guerra sobre Satanás y los demonios, ¿verdad? Jesucristo venció y nosotros somos más que vencedores conforme a Romanos 8:35 al 37. Dijimos que la condición del hombre pecador es que está sometido a la esclavitud de Satanás, ¿verdad? Nosotros fuimos trasladados de la potestad o del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero no debemos descuidarnos, ¿verdad? Aunque Satanás es un enemigo derrotado por Cristo, nosotros tenemos autoridad sobre él, no podemos descuidarnos, ¿sí? No podemos dormirnos en los laureles, porque las estrategias que él usa son el engaño y la mentira. Escúchame bien, el engaño y la mentira, y con engaño y mentira te puede atacar. Debemos estar preparados siempre. Primera de Pedro 5:19 dice, al cual resistir firmes en la fe. Ese es el resumen de la primera lección. Vamos ahora a la segunda lección, que es la autoridad del cristiano o la autoridad del creyente. Para que escriba esta nota de introducción, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Verso 18, vamos a ver la autoridad del cristiano, la autoridad que tenemos como cristianos. Mateo capítulo 28, versículo 18, dice de la siguiente manera. Jesús se acercó y les habló diciendo, perdón. Así. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, esto es después de la resurrección, que Jesús ya va a ascender a los cielos y les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recordemos que hemos visto que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, ¿verdad? Entonces, como Dios siempre ha tenido la autoridad, pero cuando aquí dice toda potestad, o también es toda autoridad, es la misma palabra de Juan 1:12, cuando dice a los que le recibieron les dio potestades, derechos, hijos de Dios, es decir, poder. Les dio el derecho legal. Óigame bien, derecho legal. Entonces, a Jesucristo como hombre, es que el Padre aquí él está diciendo toda autoridad, o sea, el Jesucristo hombre, el Dios hecho hombre, a él se le dio toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Escúchame bien. Y el significado del diccionario, el diccionario académico dice que autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Oiga bien, esta es la definición del diccionario académico. Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. El significado bíblico, escuchen, la interpretación bíblica de autoridad
Oiga bien, es derecho legal o moral de ejercer poder. Derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Escúcheme, esto es bien importante. Voy a volver a repetirlo. Acuérdense que no es para que lo escriba literalmente todo, ¿verdad? Pero sí quiero explicarle esto. El significado bíblico es derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. Ajá. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vamos a ver más adelante que Satanás, el diablo, el enemigo, el adversario, tiene poder, pero no es un poder entregado con derecho, sino es un poder que él robó. Ajá. Oiga bien, Satanás tiene poder, pero es un poder que le robó limitado al hombre. Y le robó al hombre, le robó al hombre. Mientras que aquí el significado bíblico, cuando Jesús dice toda potestad, toda autoridad de gobernar, de ejercer dominio, todo me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Se le dio como un derecho legal, no como algo que él vino a robar. Porque acordémonos, San Juan 10:10 dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo tiene el poder, o poder, como dice aquí la interpretación o el significado, que se posee con derecho. Oiga bien, en la Biblia, Dios es presentado como la máxima autoridad y como la fuente, escúcheme bien, la fuente de autoridad. O sea, la autoridad de Dios está sobre toda autoridad. Ahora decías que Satanás tiene poder y autoridad, pero limitados. Tiene poder y autoridad limitado. Así es. ¿Verdad? O sea, aquí la palabra nos habla, quiero decirles que poder en el griego se escribe exousia, E-X-O-U-S-I-A. ¿Qué significa? En el griego exousia significa privilegio, es decir, fuerza, capacidad, competencia, control, influencia delegada. Eso es. Ese es exousia. Exousia es el derecho legal de gobernar. Exacto. ¿Sí? Ajá. Exousia del griego es el derecho legal de gobernar. Escúcheme bien. Póngale mucho cuidado a esa palabra a esa frase que estoy repitiendo, derecho legal. Ajá. O sea, en el reino de Dios todo se mueve con un derecho legal. Por eso San Juan 1:12, acuérdese, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, les dio derecho legal. Exousia, les dio el derecho legal para gobernar, ¿verdad? El derecho legal de ser hijos de Dios, en este caso. Ajá. De San Juan 1:12. Sí. Y aquí, cuando habla Jesús y dice que se le dio potestad, esa palabrita potestad es del griego exousia, que es privilegio, fuerza, capacidad, competencia, control, influencia delegada, o en otras palabras, derecho legal para gobernar. Ajá, o sea, aquí en Mateo 28:18, la palabra me ha sido dada toda potestad. Entonces, le ha sido otorgado a Jesús toda autoridad delegada por el Padre. Entonces, ahí vemos cómo el Padre le dio toda la autoridad delegada. Dios el Padre le dio toda la autoridad a Jesús para gobernar aquí en la tierra. Y esto es importante, escúcheme bien, porque vamos a ver que de ahí brota también que nosotros tenemos derecho legal de autoridad, de gobernar. Poder. Ajá, ¿sí? Esa potestad. Y eso es lo que más le gusta al enemigo, atacar y mentir. Exacto. Decir, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú? ¿Y con qué derecho
quieres echarme fuera, por ejemplo, un demonio, orar por un enfermo para que se sane. Ajá, ¿Sí? Entonces, pero es que este es un derecho legal, otorgado, así como el es algo Padre, que nos pertenece, mis amados. Porque mira que aquí en el versículo 19, cuando después de que les dice que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, id. Ahí ya nos estaban a nosotros delegando autoridad. Ahí ya nos estaban delegando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está el Señor diciendo, vayan ustedes ahora, tomen ese derecho legal, tomen esa autoridad para gobernar, para ejercer poder y hagan discípulos. Amén, ¿sí? Así Establezcan el reino de Dios. Amén. Escúchame bien. Piensa, como te vuelvo a repetir, la importancia de esa frase, derecho legal. El reino de Dios se mueve así, con derecho legal, con decretos legales otorgados y decretados por Dios, por leyes establecidas que nos dan a nosotros el derecho, igual que Jesús, de gobernar. Así es. Vamos a ir a Lucas para que anote. Lucas capítulo 4, verso 36. Porque aparte del derecho legal de gobernar, que significa exousia, óigame bien, hay otra palabra que también se utiliza y la vamos a ver en Lucas. Lucas 4. Capítulo 4, para que anote ahí. Lucas capítulo 4. Mire, yo quiero darle una clave aquí. A mí me la dieron cuando cuando recién entré a la escuela bíblica. Me dijeron, cuando te den una cita bíblica, anota primero el número de capítulo y versículo, porque el libro no se te olvida. Siempre uno pregunta es, ¿Lucas qué? ¿Mateo qué? ¿Hechos qué? Porque el libro no se olvida, lo que se olvida es la cita. Yo desde ese entonces, cuando estoy escribiendo, tomando nota, escuchando a alguien, siempre le tomo primero el capítulo y el versículo. Entonces después, porque sé que el libro no se me olvida. Entonces vamos con Lucas capítulo 4, versículo 36. Aquí vamos a ver la autoridad delegada del Padre a Jesús. Y dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Voy a volver a leer, verso 36. Jesús está predicando, oiga bien, Jesús echó fuera un demonio. La gente se admiró y dijo, y estaban todos maravillados. Imagínense este cuadro, imaginemos un poquito, qué maravilla es esto, ¿sí o no? Un hombre que estaba endemoniado ahora es libre. Entonces estaban maravillados, asombrados, y hablaban unos a otros diciendo, escuche bien, ¿qué palabra es esta? Y ahí enseguida subraya estas dos palabras, que con autoridad y poder. ¿Ya notó ahí en su Biblia? En su Biblia están esas dos palabras, ¿cierto? Que con autoridad y poder. Mire, la palabra de Jesús era como, con autoridad y con poder. Y escriba ahí la primera palabra, que es autoridad, es la que lo que ya les dijimos, exousia. Exousia. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad, es decir, control, gobierno, ¿sí? Influencia. Fuerza, influencia. Capacidad. Pero enseguida utiliza la otra palabra, que con autoridad y poder. Es la segunda palabra del griego para que la escriba. La segunda palabra del griego es como suena, dunamis. Esa es la palabra para poder. Y noten, mis amados estudiantes, que cuando se habla de autoridad, se habla de poder. Entonces, cuando hay autoridad, hay poder. Entonces, cuando hay exousia, hay dunamis también.
Pero mire el significado de dunamis para que escriba. Significado de dunamis en el griego. Dunamis es fuerza, pero también específicamente poder milagroso. Dunamis es poder milagroso. Diga bien. Fuerza impetuosa. Poderosamente. Todo eso significa dunamis. Potencia. Pero de los significados me gusta poder milagroso. Así es. También significa, dunamis significa dinamita. Eso se deriva de una palabra inglesa, dinamita. ¿Sí? Dunamis. En la interpretación teológica podemos decir que dunamis es una explosión de milagros, de poder, de sanidad, de liberación, del poder de Dios. Del poder de Dios que le ha delegado a Jesús y Jesús nos lo delegó a la iglesia. Por eso escriba otra cita. Escriba Hechos 1:8. Por favor, me van abriendo sus cámaras. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Ahí se utiliza la palabra dunamis. Amén, amén. Dunamis, poder milagroso. Aquí se habla de dunamis en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo viene sobre los... Cuando Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis dunamis, poder. Ahí se utiliza, pero recibiréis poder, es dunamis. Así es. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que habla de lo que ha visto, oído, ¿verdad? Ese es un testigo. Con la diferencia que ese testigo usa el poder, el mismo poder. Aquí dice que utilizó Jesús está delegada a la iglesia. Por eso estamos viendo, mire que todo está enlazado un tema con otro. Estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Y estamos viendo aquí que Jesús dijo, pero recibirán poder, recibirán dunamis, recibirán la fuerza, el poder milagroso para hacer milagros cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Oiga bien, por eso es que esta palabra, por eso se admiraban de Jesús. Dice que qué palabra es esta que con autoridad y poder, ¿sí? Autoridad y poder. Sí. Oiga bien, pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Escúcheme bien. Lo más maravilloso es que el Señor Jesús delegó lo mismo para nosotros. Así es. ¿Sí? Así como el Padre le delegó toda la autoridad y poder a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Mesías, asimismo Jesús cuando se fue nos envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que esté con nosotros y en nosotros. Y así que nosotros podamos ejercer la autoridad en Cristo para hacer milagros, para sanar enfermos. Para eso es ese poder. Pero mire, vamos a ir ahora, escúcheme bien, escúcheme bien, que la autoridad que recibió Jesús es un derecho legal, ¿verdad? Así es. Que la autoridad que nosotros tenemos también es un derecho legal. Mientras que la autoridad que tiene el enemigo es una autoridad robada, o fue una autoridad robada. ¿A quién entonces se lo robó? Es la pregunta, ¿verdad? ¿A quién le robó esa autoridad? Y ahí vamos a ir a ver el plan de Dios, el diseño de Dios al comienzo. Vamos al libro de Génesis. Abra su Biblia en el primer libro, Génesis, ¿verdad?
Ese es fácil de encontrarlo. Yo creo que todos lo encuentran rápido, ¿verdad? Si alguien dice, ¿dónde queda Génesis? Ay, ay, ay. Bueno, puede ser que no saben. Génesis, Es capítulo el primer libro de la Biblia, Génesis. 1, verso 28, ¿verdad? ¿Qué dice, amor? Génesis 1:28. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen conmigo? Listo. Vamos a leerlo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Miren, el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y enseguida dice, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y allá aparece una palabra enseguida que es sojuzgad. Sojuzgad. Oiga bien. ¿Esa palabrita qué significa? La palabra sojuzgad equivale a ejercer gobierno, dominio, ¿no? Autoridad. Escuche bien. Quiero que escriban. Esto escriban. La palabra sojuzgad ahí del hebreo, porque aquí estamos en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La palabra para sojuzgar, la palabra hebrea es radá, como suena, R-A-D-A con acento en la última A, radá, que significa estar a cargo, dirigir, dominar, mandar. Oiga bien, ahí está. ¿Qué hizo dominar, Dios? Dice. Ahí está el Señor dándole el dominio, delegándole al hombre, a Adán, ¿verdad? A Adán y a Eva. Dice que el Señor les dijo que sojuzgaran la tierra, y dice que ahí en el hebreo significa dominar, mandar. La palabra radá del original hebreo significa mandar, estar a cargo, dirigir, dominar, ¿verdad? Sí. Escuche bien, la Nueva Traducción Viviente, las siglas para esta traducción de la Biblia son NTV, o en Guatemala decimos B pequeña, ¿cierto? NTV o B pequeña. La Nueva Traducción Viviente traduce gobiernen sobre ella. Cuando dice sojuzgar, dice gobiernen sobre ella. Eso es lo mismo que ejercer autoridad. Es decir, ahí fue donde el diseño de Dios, el plan de Dios fue entregarle a Adán y a Eva la autoridad, el gobierno en esta tierra. Que fueran la voz de Adán y Eva era la misma voz de Dios, porque estaban autorizados. Tenían la autoridad delegada. La autoridad delegada. Amén. Bien. ¿Y sabe qué le vamos a enseñar esta noche? Para que lo anote o para que nunca lo olvide. Tremendo. Porque sabe que una autoridad que se delega, siempre a la persona que se le delegó la autoridad, tiene que estar bajo la autoridad de aquel que se la delegó. Claro. ¿Me escuchó? O sea, cuando alguien te delega una autoridad, pongámoslo en términos sencillos, por ejemplo, estás trabajando en una empresa y hay un gerente general, ¿verdad? Después hay empresas que usan la figura de gerente administrativo, ¿sí o no? Entonces, el gerente general le da la autoridad al gerente administrativo para que ejerza gobierno dentro de la empresa. Pero el gerente administrativo
no puede hacer lo que le da la gana. Él siempre va a recibir las instrucciones y las órdenes de su jefe. Y las órdenes del gerente general. Así es. Oiga bien, escuche, aprenda eso. Por eso es que cuando a Adán y a Eva se les colocó en el huerto del Edén, se les dijo, miren, ustedes ejerzan dominio, ejerzan gobierno sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre toda criatura. Y después le dice, de todo árbol ustedes pueden comer mango, pera, qué sé yo, aguacate, lo que había ahí, ¿cierto? Y les dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comeréis. No comerán. La autoridad máxima, que es Dios, les pone una restricción a Adán y Eva para que ellos aprendieran a tener sumisión de la autoridad máxima. ¿Me escuchó bien? Oiga bien, sí. Qué bonito esto. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros ya sabemos que ellos fallaron, que ellos se rebelaron prácticamente contra la autoridad. Desobedecieron una orden del que les había dado la autoridad en la tierra. Y como el Señor los había creado con libre albedrío, la libertad de decisión. ¿Qué pasó? Sabemos que en el capítulo 3 de Génesis aparece el personaje ahí. El diablo aparece ilustrado, o mejor dicho, en la serpiente, ¿verdad? Les miente, les engaña, les dice, y se pone a charlar con Eva y le dice con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y empieza ahí el diálogo. Y Eva dice, no, Dios dijo que podemos comer de todo, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no podemos ni tocarlo, dijo Eva, ¿verdad? Y Dios no había dicho que no lo podían tocar, sino que no podían comer de él. Exacto. Ahí ya le estaba aumentando Eva. Ahí estuvo el engaño. Ahí estuvo el engaño en ese momento cuando ellos se rebelan contra la autoridad. Oiga bien, Satanás les roba. Porque Dios le entregó un derecho legal a Adán y a Eva, como lo estamos viendo. A Jesús Jesús dice, toda potestad, todo derecho legal, todo poder de gobernar me ha sido entregada legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios le entrega, escúcheme bien, Dios le entrega a Adán y a Eva el derecho legal de gobernar. Y cuando ellos son engañados por el enemigo les roba la autoridad. Y no fue que se la entregaran, no fue que el diablo le dijera a ellos, hey, entréguenme esa autoridad a mí. No, él lo hizo con engaño, con sutileza. Lo hizo con engaño y con sutileza para que ellos se rebelaran contra Dios. Porque esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque estábamos viendo con mi esposa, qué tremendo. Vamos a verlo más adelante, pero lo vamos a mencionar un poquito. O sea, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando nos rebelamos contra las autoridades que son de parte de Dios, perdemos el poder de ejercer autoridad. Y poder. Y poder, escúcheme bien. Esto es tan importante. Y sabe que al Hijo de Dios, al cristiano, eso es lo que el enemigo también le gusta hacer. Que se rebele contra Dios, que se rebele contra su palabra, que se rebele contra las autoridades establecidas, porque así no puede ejercer autoridad. Sí, por eso escúcheme bien, esas famosas frases de los cristianos. Recuerda que estamos en una escuela bíblica de transformación, ¿verdad? Sí, esas famosas frases. Es que a mí no me parece que es así, ¿cierto? Alguien escucha una enseñanza bíblica, cristocéntrica, pero como no la quiere aceptar porque no le gusta o porque no le conviene, porque tiene que renunciar o dejar algo, entonces la frase primera es, no, a mí no me parece que eso sea así. A mí no me parece que la Biblia diga eso. O sea, a mí no me parece, y empezamos a nosotros
elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la palabra de Dios. Escuche bien, qué tremendo esto. Porque de ahí se deriva, como lo vamos a ver, si lo alcanzamos a ver, el caos a nivel personal, el caos a nivel familiar, el caos a nivel ministerial. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, yo hago lo que yo quiero, yo no le tengo que rendir cuentas a nadie, yo no tengo por qué estar obedeciendo esto que no me gusta. Ay, qué delicado es esto, hermano, ¿sí o no? ¿Acaso no lo vemos los que somos padres en nuestros hijos, esa actitud? ¿Sí o no? No, yo hago lo que quiero. Ya tengo 18, ya saqué cédula, ya nadie me tiene que decir nada. ¿Sí o no? Hay que aplicarles la ley de los israelitas en el antiguo Israel, mayor de edad hasta los 30 años. Nada que a los 18, a los 30, mijo. ¿Sí? Sí. Por eso hay por ahí un famoso escrito, yo sé que usted también tal vez lo ha visto, donde dice, sí, ya estás aburrido y cansado de tus padres que te digan que hagas esto, que hagas aquello, que hagas lo otro. Deshazte de esa carga. Vete a vivir solo, paga tu renta, paga tu comida, paga tu servicio, paga la lavada de tu ropa y quítate esa carga de los padres de encima. Sí, así en otras palabras está diciendo, si eres ya capaz de ejercer gobierno sobre tu vida, ¿sí? Y quieres rebelarte porque quieres irte solo por el mundo. Pero sabemos que esa no es la voluntad de Dios. ¿Me están poniendo atención? Den el dedito así, ¿cómo va la clase? ¿Les está pareciendo interesante o no? Tremendo. O está muy dura. Escúcheme bien, por eso es que decimos, mire, yo siempre he dicho que hay razones para que una persona se cambie de una iglesia a otra, existe. Nosotros sabemos que la Biblia, que nosotros como pastores no somos dueños de las ovejas, ¿sí? No somos dueños. Hay razones que existen para que una persona se cambie de iglesia, de una a otra. Pero en muchos casos, la razón que la gente se va es porque se rebelan contra la autoridad. Es porque ya no les gusta lo que les están hablando, aconsejando o exhortando. ¿Sí? Escúcheme bien. Porque si fuera toda persona que se cambia de una iglesia a otra, tuviera una buena actitud, siempre se iría bien, siempre agradecería, pediría oración y decir bendíganme que me voy con toda bendición, ¿verdad? Pero la mayoría no hace eso. La mayoría salen hablando pestes, no solo de los pastores, de los líderes, de la familia, y no se quieren ir solos. Se quieren llevar un poco. Quieren llevarse a otros también. Oiga bien, qué tremendo. Y ahí es donde el enemigo hace que la autoridad que ha sido delegada no tenga poder, no tenga resultados. Qué tremendo. Mire bien. Pero por la naturaleza caída tenemos la tendencia a la rebelión y no a la sumisión. Oiga bien, tenemos la tendencia a la rebelión y no a la sumisión. Pero vamos a ver, escuche bien. Dijimos, quedamos en Génesis en que el enemigo le robó la autoridad, ¿cierto? Sí, le robó la autoridad a Adán y a Eva. Y mire, ahora vamos a Lucas. Vamos a ver que ahí él dice que él tiene la autoridad y el dominio sobre los reinos, sobre las naciones. Lucas, anote ahí, Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas 4, versos 5 y verso 6. ¿Qué dice? Del 4 al 6. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Está hablando de las naciones. Y le dijo el diablo, a ti te daré. Oigan bien lo que estaba haciendo Satanás. Satanás le estaba mostrando a Jesús, ¿verdad? Todas las naciones. Y dice que el diablo le dijo a Jesús, óigame bien este atrevido, a ti te daré toda esta potestad, oigan, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Mira, pues, qué tremendo. Ay, tremendo. Al mismo Dios Jesús, que tiene toda la autoridad, se atreve a hacerle este desafío. Sí. Dice, y le dijo al diablo, te daré toda esta a ti te daré toda esta potestad, todo este gobierno, toda esta autoridad y la gloria de ellos, pero enseguida, mire, aquí hay para que lo subrayes. Aquí está registrada una mentira de Satanás. Dice que a él le ha sido porque entregada. Porque a mí me ha sido entregada. En otras palabras, él está diciendo, yo tengo el derecho legal cuando era una mentira. Él es el padre de mentira. Mire qué importancia. Satanás. Mire qué importancia esto. Es un mentiroso al decir que a él le ha sido entregada. No, a él no se le ha sido entregada. Él la robó. Él con engaños. La robó con engaños. Es decir, él está ejerciendo poder y autoridad en el mundo perdido, en el mundo caído, pero no como un derecho legal que le pertenece, sino como algo que robó. Como un ladrón. Oiga bien, como algo que robó. Dice. Pero dice mi amor, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahí está. Si Quería te rindes, rendición. Si te rindes a mí, si te pones bajo la sumisión mía. Si dígame, te pones bajo la autoridad mía. Estaba diciendo Satanás a Jesús. Un rebelde diciéndole que se ponga bajo la autoridad de él. O sea, eso no tiene sentido. Un rebelde diciéndole, ponte bajo mi autoridad. Y yo te voy a dar todas las naciones porque esas me han sido entregadas. La última parte que dice, y a quien quiero la doy, así, ahí sí hay que ponerle cuidado. Sí. Porque ese es el mismo ofrecimiento que hace Satanás a los hombres, a los hombres para entregarles fama, dinero, riquezas, vanagloria. ¿Por qué el mundo se mata, se destruye? Por el amor al dinero, el amor al poder, el amor a las riquezas. De bien. Mira los políticos, todo lo que hacen. Y eso no es por el poder, por el dinero. Y eso no es nuevo, que en toda esfera social hay gente que hace pactos con Satanás para que a cambio de eso pueda obtener riquezas, poder, ¿cierto? ¿Qué hacen los narcotraficantes? Ellos hacen eso, ¿sí? Ofrecen ofrendas en dinero a ídolos, ¿sí o no? También a la muerte. Para también. que les vaya bien en las transacciones. Sí. ¿Sí o no? Mire pues, ahí está. Eso se llaman, para que escriba ahí. A quien quiera lo doy, dice escriba el ahí, diablo. escriba. Satanás y sus demonios, escriba esto. Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios son poseedores rebeldes de autoridad y poder. Escuche bien. Poseedores rebeldes de autoridad y poder. Sí, poder porque puede hacer también. Sí. Puede ser que también señales. El diablo tiene poder. Sí, yo estudiando esta palabra dunamis, cuando habla aquí de este texto también utiliza dunamis. Hay un poder. Por eso dice en Apocalipsis que él aún va a hacer descender fuego del cielo para engañar, si fuera imposible, aún a los escogidos. Qué tremendo. Poseedores rebeldes de autoridad, Satanás y sus demonios. Qué bien.
Pero la buena noticia es que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. me ha sido dada, ¿no? Amén. Me ha sido dada. Y saben que, mis amados, el Satanás se robó esa autoridad delegada de parte del Padre Celestial a Adán y a Eva. Esa autoridad y poder, Satanás se la robó con engaño, pero Jesucristo se la arrebató y le dijo, eso no es suyo, eso es mío y de mis hijos. Pero ¿sabe cómo hizo Jesús? A través del sacrificio. Cumpliendo la voluntad del Padre. Amén. Oiga bien, porque Dios mismo, escúcheme bien esto es tan importante. Dios mismo no puede transgredir sus propios mandamientos. Él le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de ese fruto morirán. Romanos 6:23, escríbalo. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Oiga bien, la paga del pecado es la muerte. Otras versiones de traducción del lenguaje sencillo dice, el pecador debe morir. Póngale mucha atención a esto. Otras versiones dicen, el pecador debe morir. Eso fue lo que estableció Dios. Entonces Dios Pero morir al yo, ¿verdad? No, el pecador debe morir, es decir, muerte. Como es pecador, la sentencia es, sí, va a estar separado eternamente de Dios. Sí, totalmente, Oiga tanto bien, espiritual como físicamente muerto. El pecador debe morir. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, es decir, el pecador, la sentencia para el pecador es la separación eterna de Dios. Sí, total, ahí dice. Oiga bien, entonces Dios no podía venir y decir, muéstreme eso, no, Él tenía que establecer un plan para que esa deuda del pecado fuera pagada. Oiga bien, Dios estableció un plan de redención para que esa deuda del pecado fuera pagada. Amén, amén. Y vamos a ir a Colosenses. Colosenses, oiga bien. Capítulo 2. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulos 2. Mira, vamos a ver desde el 13, mi amor. Capítulo 2, verso 13. Okay. Al 15, por ahora. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Poderoso eso. Vamos a explicar esto para que lo recibas. Escúchame bien. Aquí, primero da la condición de la humanidad. Por eso dijimos primero Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. La muerte, ¿sí? También Romanos 3:10 dice que por cuanto todos pecaron y están separados, están destituidos de la gloria de Dios o destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición del pecador. Aquí en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Recuerda lo que dice Efesios 2:1 también. Dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida.
juntamente con Jesús. Amén. ¿Verdad? Oiga bien. Y en la incircuncisión de vuestra carne. No vamos a hablar muy profundo de esto, pero vamos a decir que la circuncisión en el pueblo de Israel era una señal de pacto que pertenecían al pueblo. ¿Sí? Sí, habían derramar de sangre. Pero nosotros sabemos que nosotros no necesitamos una circuncisión literal, sino una circuncisión del corazón, una transformación de vida, una transformación de corazón. Y por eso dice, estando en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Amén. Y lo siguiente, subráyelo, perdonándoos todos los pecados. Oiga bien, perdonándoos todos los pecados. Esto tiene conexión directa con el siguiente versículo, el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Oiga bien, y escriba esto. Esto sí escriban. Esa declaración, acta de los decretos. Acta de los decretos. ¿A qué se refiere? Sí, estos son términos legales. Ajá, son términos legales. Escúcheme bien. Acta de los decretos se dice que es un documento manuscrito específico. También dice que es un certificado de endeudamiento. Oiga bien, esa acta de los decretos es un certificado de endeudamiento, como quien dice, póngalo en natural, ¿verdad? Alguien tiene una deuda y se le está cumpliendo el plazo. Qué estresante es eso, cuando le están cobrándole ahí, ¡ey! Págame lo que me debe. Le vamos a quitar su casa, le vamos a quitar su carro, le vamos a quitar todo. Hasta la cama en la que duerme. dice el libro de Proverbios. Eso nos parece terrible, pero horrible. En los tiempos bíblicos, usted recuerda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo, cuando hay una viuda que su esposo le dejó, fueron deudas y murió. Qué tremendo, la dejó endeudada. Y dice entonces que vinieron los acreedores y le dijeron que se iban a llevar a sus hijos. En pago de la deuda. Antes cuando una deuda no se podía pagar, entonces se embargaba a los hijos para hacerlos esclavos o para venderlos como esclavos. El pago de la deuda. Pongan mucha atención, no se me distraiga en este momento. El pecado es así. Es una deuda, es una factura por cobrar. Ay. Óyame bien. Por eso, escúcheme bien, es que el pecado avergüenza y el pecado aleja de Dios. ¿Sí? El pecado avergüenza y el pecado aleja de Dios. Llevémoslo otra vez a los términos que conocemos. Cuando una persona no quiere pagarle a otra, lo que hace es esconderse. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. La ve que viene en la esquina y dice, ¡ay! Por ahí viene y pega la vuelta y se va por otro lado, ¿sí o no? O le dice al hijo, ay, dígale que porque no estoy. El pecado es motivo de vergüenza, perdón, la deuda, ¿sí? El estar endeudado y no poder pagar, eso es muy horrible. Eso es muy horrible. Entonces, lo que está diciendo la Biblia es, ustedes todos estaban muertos en sus pecados. Estamos endeudados. El acta de los decretos, esa acta de los decretos era una cuenta por cobrar que decía, escúcheme, voy a usar nombres aquí. Liliana. Eunice debe morir, debe estar separada de Dios. ¿Sí? Liliana debe estar separada de Dios eternamente. Isaías debe estar separado de Dios eternamente porque es pecador. ¿Sí? ¿Y quién levanta la cabeza así pues delante de Dios? ¿Sí o no? Eso, como decimos en Colombia, achanta, avergüenza. ¿Sí o no? Oiga bien,
avergüenza. Entonces Satanás tomaba ventaja ahí y toma ventaja para humillar a la humanidad. Por eso es que los que están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, cuando todo se les cierra, cuando llegaron a la quiebra financiera, cuando llegaron a la destrucción familiar, ¿qué es lo que piensa la gente? Buscar a Dios. Eso es una, pero la mayoría dice, no vale la pena vivir. Quieren morir. Y piensan en el suicidio entonces. Esta vida no vale la pena. ¿Sí o no? Pues mira, escúchame bien. Esa era la esclavitud a la que el enemigo nos tenía sometidos a ti y a mí cuando no conocíamos al Señor. Méteme el dedito si me estoy haciendo entender, por favor. Trato de hacerlo lo más simple posible. Oiga bien. Eso era el motivo de vergüenza, el acta de los decretos, el certificado de endeudamiento, la factura por cobrar. Pero ¿qué dice aquí? Que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Oiga bien. Quiero leerles antes de que se me pase. La versión de la Biblia de las Américas, las siglas de esta Biblia son LB alta, LA, todas mayúsculas, LB alta, LA. La traducción de la Biblia de las Américas traduce, usted sabe que, para que sepa, lo anote ahí, una de las traducciones más, ¿cómo se dice? Más fieles, no, más fieles, sí, más fieles al original, en este caso griego, o de toda la Biblia, es la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, habiendo cancelado el documento de deuda, oiga bien, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Oiga bien, habiendo cancelado el documento de deuda, ¿quién canceló la deuda que tú y yo teníamos? Jesús. Nuestro amado Jesucristo. Jesús. Él canceló la deuda que nosotros teníamos. O sea que nosotros éramos culpables. Liliana Álvarez, culpable. Aparecíamos en el cielo. Yadira, culpable. Eunice, culpable. Alex, culpable. Pero como Jesús pagó la deuda, entregando su vida en la cruz del Calvario, Él anuló. Yo de usted le daba un aplauso a Jesús. Él anuló esa acta que había en contra Amén. De nosotros. Y me gusta la traducción de la Biblia de las Américas. Canceló la deuda. Su propia vida. Así con es. Su propia sangre. Jesús canceló. Por eso es que nosotros decimos que valemos la sangre de Cristo Jesús. No digas que tu vida no vale nada. No es cierto. Tú y yo valemos mucho. Valemos la sangre de Cristo Jesús. No vuelvas a decir que tu vida no vale nada, que tú no vales nada, que tú no sirves para nada. No. Vales la sangre de Cristo Jesús y hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. Ya no es Liliana culpable, sino ahora es Liliana justificada. Eunice, libre de culpa. Justificada. Alex, justificado. Uriel, justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo poderoso, escúcheme bien. Entonces, todo el récord de pecado que tú tenías desde que naciste hasta que conociste a Jesucristo de una manera personal, porque ese es el milagro, hermano. El día que llegamos a Él en arrepentimiento,
ese día, el acta de los decretos, el récord de nuestros pecados fue borrado. Dice que fue clavada en la cruz. Fue clavada en la cruz. Amén. Óigame bien. Y algo allí por tremendo, perdóname que te interrumpa, pero en el versículo 15, si tú lo tienes ahí en tu Biblia, en Colosenses 2:15, dice que cuando Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos, que era el pecado, dice que despojó a los principados y a las potestades. Uy. Así es. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Tú estás poderoso! Oiga bien. Cuando Aleluya. hablamos de que Él canceló el documento de deuda, ¿a quién le canceló Jesús el documento de deuda nuestro? Al Padre. Yo no sé si usted ha visto una imagen que la gente publica en las redes. Si usted la ha visto, pues sabrá lo que le voy a hablar. Pero hay una imagen del mundo y que Jesús está a un lado y que el diablo está del otro lado y que el diablo que Jesús le pregunta a Jesús, ¿y cuánto? Jesús le pregunta al diablo, ¿cuánto vale la liberación de ellos? Y el diablo le dice, tu sangre. Ay. Lo pago, dice, pero eso es un error. Eso es mentira. No, Jesús no le canceló nada a Satanás, pagó la deuda a Dios el Padre, que había dicho, el pecador debe morir. Así es. El hombre. Aprenda esto. Ajá. No fue a Satanás a quien se le pagó la deuda, No. fue al Padre con la sangre de Jesús. Claro. Entonces, cuando esto ocurrió, dice ahí, y despojando, Es aquí decir, viene, le despojó, le arrebató. Le arrebató la autoridad y el poder y el dominio sobre todos aquellos que llegan a creer en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús. Así es. Oiga bien, porque vemos un mundo todavía en caos y un mundo en dolor, porque obviamente los que no conocen a Jesús están sometidos a la esclavitud de Satanás. Están bajo la autoridad y el poder Pero del cuando diablo. llegan a creer, ese dominio se rompe. Así Ese es. poder se rompe, esa manipulación se rompe, y por eso dice, despojando a los principados y a las potestades, hablando de Satanás y los demonios, dice. Ajá. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien. Dice triunfando. Satanás pensó que en la cruz estaba derrotando al Hijo de Dios, y lo que estaba es Jesús derrotando el poder de las tinieblas. Así es, y ahí se cumple en el sacrificio de Jesús, cuando lo crucificaron allí en esa cruz, se cumple lo de Génesis 1, cuando el Señor dice, el Padre dice que el que le herirá en la cabeza y tú le herirás en la simiente tuya, o sea, el hijo de la mujer herirá a Satanás en la cabeza, y el Satanás te herirá en el calcañar. Vamos a ver ese pasaje. Vamos a Génesis 3 Está hablando de otra la vez. simiente, está hablando de Jesús, el hijo de María. Capítulo 3 de Génesis. No lo tenía aquí en mis notas, pero Génesis 3. Cuando el Padre decreta la sentencia por el pecado, Ajá. ¿sí? Sí, amor, ¿cómo dice? Al hombre le dice que con el sudor de su frente Ajá. va a ganar el pan, ¿verdad? Sí. Por eso el trabajo no es una maldición, Oiga pero el bien. trabajo sin fruto sí es una maldición. Así es. Porque Adán le está diciendo, a Adán le está diciendo que con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando la gente dice, es que con el sudor de mi frente, está diciendo que está bajo maldición. Ajá. Porque Sí. el trabajo tuyo debe ser un trabajo bendecido.
Debe ser porque estás bajo la redención de la sangre de Jesús. Bajo la bendición del Padre estamos. Por eso tu trabajo, tu empleo. Y por eso dice aquí. Es de bendición. En el verso 13, Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Verso 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así es, la serpiente volaba, tenía alas, y en Guatemala hay un pajarito, ¿verdad? Que se llama el quetzal, y el quetzal tiene unas plumas muy largas que parecen como serpiente en la cola, le cuelga, parece un helecho, que llamamos aquí en Colombia el helecho, es una mata, en Guatemala no me acuerdo cómo le llaman a esa mata, y cuelga, y dice que la serpiente tenía plumas, volaba, por eso el Señor le dijo y le lanzó la maldición, que ahora se iba a arrastrar por la tierra. Seguimos, dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está. Le está hablando el Señor no al animal, la serpiente literal, sino a Satanás, que se encarnó en la serpiente. Se metió. ¿Sí? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tu semilla o tu descendencia y la simiente suya. Y ahí hay algo tremendo. ¿Cómo dice que pondrá enemistad entre Satanás y la mujer? Por eso es que el diablo hoy en día se ha ensañado contra la mujer. ¿Por qué? Porque nosotras somos portadoras de vida. A través de toda la historia, claro, no ahora, sino toda la historia. Desde que comenzó la vida en el Edén, desde ahí Satanás se ha encargado de matar, robar, destruir a la mujer. Por eso tantas mujeres violadas, tantas mujeres maltratadas, golpeadas, difamadas, calumniadas. Por eso, porque ahí había, dice la Biblia, pondré enemistad entre ti y la mujer, dice. Aquí dice, entre tu simiente, es decir, tu descendencia. Ajá. Y la descendencia suya. Esta te herirá, es la descendencia de la mujer. Y aquí está hablando profetizado de Jesucristo. Ajá. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Es decir, oiga bien. ¿Cómo se vence a una serpiente? Por la cabeza. Por la cabeza. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Así es. Otra traducción dice, y tú alcanzarás a morderle el talón. Ajá. O sea, en la cruz Jesús venció. Le hirió la cabeza. Le dio el golpe certero a Satanás. Ahí está. La cruz. Y él alcanzó a morderle el talón. Yo le decía a mi esposa, el sufrimiento de Jesús fue mucho. Si lo vemos aquí proféticamente, uno dice, bueno, le volvió la cabeza y él apenas le mordió el talón. Pero el talón. Yo tuve hace unos años atrás, cuando era un futbolista famoso, no era famoso. Me fui a jugar fútbol sin hacer ejercicio, sin tener la práctica. Y me lesioné el talón. Me lesioné el talón. Fue algo tan horrible que no pude ni caminar. Y después estaba yo, ¿pero por qué? Y empecé a buscar en internet y decía, ¿por qué se puede dañar el talón? Dice, por hacer ejercicio sin previo calentamiento o práctica. Y la segunda razón dice, es por gordo, por sobrepeso. ¿Y cuál fue la tuya? Yo dije, bueno, las dos. Pero oiga bien, qué doloroso es el talón, una lesión en el talón.
O sea, lo que le ilustro es que el dolor de la cruz, el dolor de Jesús fue tan grande, ¿sí? Pero la victoria que estaba obteniendo sobre Satanás era la estocada final sobre el enemigo. Pero ¿cómo fue eso? De acuerdo al plan, sometido al plan del Padre, no a su propio plan, ¿verdad? Porque si hubiera sido su propio plan, no había salido. Le hubiera aceptado al enemigo allá en las tentaciones. Listo, voy a tomar el poder sin pasar por la cruz. Ajá. Él pudo haberlo hecho. Tomo el poder sin pasar por la cruz. Pero como él era Dios. Claro, y porque él se sometió bajo el plan y propósito del Padre. Él estaba sometido a la autoridad y el poder delegado del Padre. Por eso cuando nosotros queremos ver bendición en nuestras vidas, debemos de estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Uy, anote esto. Yo debo de estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad y poder. Así es que quiero leerles la Biblia. Vamos a ir terminando y vamos a dejar para otra próxima oportunidad. Sí. Ya falta mucho y no queremos correr, ¿verdad? La idea no es correr. Pero si alguien tiene alguna pregunta. Sí, pero vamos a darle conclusión al tema primero, ¿sí? Sí. Vamos a darle conclusión primero al tema. ¿Por qué quisimos llevarlos por este recorrido? Para saber que Dios es la máxima autoridad, la fuente de autoridad. Amén. Se la delegó al hombre. El hombre fue engañado por Satanás, quien le quitó la autoridad. Satanás gobierna sobre la humanidad caída, pero Jesús, en su plan diseñado por el Padre, vino a redimir a la humanidad, a rescatarla del poder de Satanás. Y él dice, cuando resucita, dice, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, vayan, delega la autoridad sobre nosotros los que hemos creído en él. Amén. Pero esa autoridad, y esto no vamos a profundizar más, lo vamos a dejar para el próximo estudio. Esa autoridad solo se ejerce cuando estás bajo autoridad, ¿sí? Cuando estás bajo autoridad, puedes ejercer autoridad en el mundo espiritual, ¿sí? Ajá. En el mundo espiritual puedes ejercer autoridad, escúchame bien. Pero cuando estamos bajo autoridad. Y ahí se deriva muchas cosas que vamos a ver en el próximo estudio. La autoridad, por ejemplo, en el matrimonio, la autoridad de los padres, la autoridad de los pastores, las autoridades civiles, se derivan muchas autoridades delegadas. Sí. ¿Y por qué no hay poder muchas veces en la iglesia? Porque los hijos de Dios se rebelan contra la autoridad establecida por Dios. Y ahí lo vamos a dejar. Diga ay. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dar continuar. Tiempo para alguien si quiere aportar, preguntar o protestar. No, protestas no, pero. No, que si quiere, que aprendió, si aprendió algo hoy. Abre su micrófono y diga. Por favor, nombre y su pregunta o su aporte. Así rapidito para que vamos terminando y terminando. Bueno, voy a terminar la grabación de hecho ya. Sí, terminará.